Bueno, hola a todos. Buenas noches, buenas tardes, noches en realidad. Quiero ver si me escriben en el chat, primero para saber si me escuchan, sobre todo, que es muy importante. ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Muy bien, impecable. Bueno, después del pequeño problemita que tuvimos ayer, técnico, con Manuel, bueno, por suerte lo pudimos solucionar, así que no hubo inconveniente y esa clase también va a estar subida a YouTube sin problema, ¿sí? Y bueno, hoy era el día de. Hoy le tocaba a José Riverol, digo, por si alguno no lo vio, le tocaba a José, pero bueno, no pudo, no pudo llegar, también tenía algún temita técnico y bueno, nos avisó con tiempo y pudimos, bueno, arreglarlo por lo menos de esta manera. Y bueno, trataremos que la semana próxima o la otra José sí pueda estar dando alguna de las clases. Bueno, siendo 7:03, vamos a arrancar, así no demoramos más la cuestión. El día de hoy ustedes saben que nos toca hablar sobre los clásicos. La otra vez, el jueves pasado, disculpen, estoy probando la cuestión, andar mejor de lo que anda. Voy a volver ahí, mi ruedo original. Bien, pero se ve igual. Bueno, les decía que el jueves pasado empezó Rafael Muniz, el maestro FIDE Rafael Muniz, a hablar sobre este tema. Creo que fue una muy buena clase. Rafael empezó hablando, creo que estuvo muy bien, porque, bueno, va un poco en orden cronológico. Estuvo hablando de Lasker. Y la idea hoy mi idea es tratar de seguir cronológicamente, es decir, en el tiempo, algunos de los jugadores clásicos de los cuales conviene conocer sus partidas y sobre todo las ideas que dejaron presentes, digamos, para el ajedrez que jugamos nosotros también hoy en día. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros de los clásicos, como decía Rafa también, debemos aprender y sobre todo podemos aprender un montón de cosas, eh, de manera que nosotros también podamos aprovecharlas y jugarlas en nuestro ajedrez, ¿no? Generalmente lo que nosotros vamos a ver no son, no son cuestiones de memoria, no son cuestiones de aperturas, tal o cual aperturas, sino que lo que vamos a ver son ideas, ¿sí? Ideas que van perdurando en el tiempo y que uno puede ir aplicando en distintos momentos de las partidas, ¿sí? Por eso nos pareció importante hablar un día de estrategia, un día de táctica, un día de finales y un día dedicarlo a los clásicos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de Capablanca, José Raúl Capablanca. ¿Ustedes lo conocen? Me dirán si lo conocen. Ya les voy a compartir una pantalla, si no me ven tanto a mí. Pero me van a ir diciendo si conocen eh, al amigo Capablanca. Sí lo conocen, sí, obvio. Si lo conocen, si lo conocen. Emma también lo conoce, Tomás Apramián lo conoce. Me suena, dice Juan Pablo, bien, bien, es importante. ¿Está? Bien, Mateo y Nicolás también lo conocen. Bueno, en fin, ahí aparece una breve diapositiva muy concreta. José Raúl Capablanca fue el tercer campeón del mundo, ¿sí? El primero fue Steinitz, el segundo Lasker.
y el tercero Capablanca, ¿sí? Como les decía, Rafael en la clase pasada habló un poquito y mostró una partida de Lasker. Sí, de hecho, yo también pensando en la clase de hoy, que la tuve que preparar rápidamente, había pensado en una partida de Lasker con Capablanca, pero bueno, dije no tenía tanto sentido repetir al menos uno de los jugadores que Rafael comentó la vez pasada, ¿sí? Entonces, bueno, fue el tercer campeón del mundo. Les adelanto también que era latinoamericano, ¿sí? Era cubano específicamente. O sea que, bueno, eso también es un dato que puede ser interesante, ¿no? Y bueno, ahí está la fecha de nacimiento y su fallecimiento. Esta era una imagen de Capablanca, ¿sí? Y bueno, y como características, simplemente anoté 3 acá, que pueden servir o no, pero me parece que es interesante saberlo. Capablanca fue, o bueno, sobre todo Kasparov, en su libro que también mencionaba Rafael muy, muy bien, Kasparov decía que Capablanca era podíamos denominarlo un sucesor de la escuela de Steinitz, ¿sí? Steinitz fue uno de los primeros teóricos sobre el ajedrez, es decir, no solo fue campeón del mundo, sino que elaboró determinadas teorías, siendo sobre todo la lógica y un ajedrez muy posicional, que esa es la segunda característica, digamos, de Capablanca. Era más que nada un jugador posicional, ¿sí? Entendía muy rápidamente eh, la conformación de piezas, la estructura de peones, ese tipo de cuestiones, las entendía muy rápidamente, ¿sí? Los finales, conceptualmente los entendía muy bien, ese tipo de cuestiones. ¿Qué es un sucesor? Preguntan Candela y Micaela. Está muy bien la pregunta. Ustedes lo que no sepan me lo preguntan, ¿sí? Sucesor es que vino después, ¿sí? O sea, primero fue, en el tiempo, primero fue Steinitz, que fue el primer campeón del mundo, y exactamente el sucesor es el que le siguió. En este caso, no en términos de tiempo, digamos, sino que era seguidor en el sentido de, era un jugador muy parecido, ¿sí? Técnicamente le gustaba, digamos, el mismo tipo de ajedrez, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, y ese tipo de ajedrez era el ajedrez posicional, y el ajedrez bastante lógico y bastante simple, si se quiere, ¿sí? Y lo tercero que anoté ahí, que lo dice Kasparov, no lo digo yo, que sería muy atrevido, pero Kasparov dice que Capablanca era un jugador muy talentoso, ahí estoy haciendo relajo con la diapositiva, era un jugador muy talentoso y le ganaba muy fácilmente a sus rivales, justamente con este ajedrez muy lógico y posicional, pero Kasparov dice que si hubiera trabajado, que esto nosotros podríamos decir entrenado, ¿sí? Entrenado mucho más, ajedrez profesional, si se quiere, hubiera sido campeón del mundo más años de los que fue, ¿sí? Pero bueno, igualmente fue campeón del mundo durante varios años, ¿sí? Eso también es muy interesante porque nosotros hablamos bastante de que el talento no alcanza, ¿no? Uno puede tener talento para un montón de cosas, pero siempre es necesario trabajar sobre ese talento y agregarle mucho estudio y mucho entrenamiento y demás, y mucha práctica. Pero bueno, eso puede ser 2 o 3 características de Capablanca, como dijimos, un jugador muy posicional. Entonces, bueno, la partida que vamos a ver hoy de este muchacho, justamente tiene que ver con ese ajedrez posicional que desarrollaba Capablanca. Bueno, Capablanca va a jugar en este momento, ahora sí les debería aparecer el tablero, va a jugar contra un señor que se llamaba Winter, de apellido, por las dudas. No era que le decían así ni nada por el estilo, era su apellido, porque alguien me preguntaba más arriba por qué Capablanca. Capablanca también era el apellido de Capablanca, valga la redundancia. No es que es un apodo ni nada por el estilo, ¿sí? Y Winter, que podría ser invierno en inglés, era en este caso el apellido del rival de Capablanca, ¿sí? Así que bueno, jugaban Winter contra Capablanca. Winter no era un gran jugador aparentemente en ese momento, ¿sí? Es decir, no es una partida entre dos campeones del mundo ni nada por el estilo, pero es una partida donde Capablanca nos va a dejar bastantes enseñanzas, ¿sí?
Bueno, es una partida que empieza con peón rey, ¿no? E4, E5. Yo pensé que era porque jugaba mucho de blancas, dice Emma. Pero no, en este caso era el apellido del señor. El que tenía todo fríamente calculado. Muy bien. Chiste fácil. Caballo F3, sigamos con la partida. Caballo C6. Caballo C3, ¿sí? Hasta ahora vemos el desarrollo de las piezas naturalmente en el comienzo de la partida. ¿Sí? Las blancas desarrollan sus caballos, las negras también. Esto es por una cuestión de interés nomás. Esta es la apertura de los 4 caballos, justamente. Y el blanco juega el fil B5. Fil B5 empieza a poner presión, ¿sí? En el caballo de C6 y en algún momento puedo amenazar con arme el peón D5, ¿no? Pero bueno, no es la idea demasiado comentar la apertura. Jugó el fil B4. Recuerden que en esta época no era que había demasiada teoría al respecto, ¿no? No es como ahora, que hay un montón de partidas, que hay módulos, es decir, computadoras que analizan por nosotros, bueno, en fin. En este momento no era tan así, ¿no? Entonces el blanco se enroca, tipo española, dice Leo, muy bien. El fil a B5, ¿no? Generalmente es porque se ha producido una a española. Enroca el negro y alfil por C6. Bueno, una primera decisión del blanco, simplemente para comentar, porque bueno, tampoco es el objeto principal de la partida, pero el blanco se desprende de su, ¿cómo se llama esto? Que el blanco ahora no va a tener y que el negro sí. Y lo voy a señalar, pero quiero que me lo digan. Pareja de alfiles. Muy bien, Rocío, muy bien, Nicolás, y muy bien todos los que van escribiendo. Entonces, bueno, el negro ya se queda con la pareja de alfiles. La pareja de alfiles que nos favorece generalmente, todo esto muy general, nos favorece en las posiciones abiertas, ¿no? El negro retoma de peón, lo cual ya le permite al alfil de casillas blancas jugar a E6 o a G4, por ejemplo, ¿sí? El blanco juega D3. El negro vuelve con el fil D6, ¿sí? Bueno, tiene que defender este peón. Fíjense que es muy importante, no solo porque obviamente es un peón, sino porque además es el único peón por el momento que controla el centro por parte del negro, ¿no? Entonces, el peón sí o sí hay que defenderlo, ¿no? Bueno, acá una imprecisión ya temprano en la jugada 8, obviamente imprecisión, no, imprecisión desde nuestro punto de vista. En ese momento de repente no era tan fácil darse cuenta si eso era una imprecisión o no. Pero bueno, los comentaristas dicen que H3 probablemente era una mejor jugada para el blanco. No por la jugada en sí misma, que obviamente evita el fil G4, sino porque además H3 tiene un plan, ¿sí? Y esto es la primera cosa que quiero decir de esta partida y que me parece muy importante. Cada uno de nosotros en nuestras partidas siempre tiene que jugar con un plan, ¿sí? ¿Qué es un plan? Bueno, no es que yo hago jugadas por hacer, es decir, no hago el fil de 6 porque quiero, no hago el fil G4 porque quiero, o en este caso con las blancas, no hago H3 porque me parece que es una jugada razonable, sino que además tiene una idea detrás, una idea más larga, es decir, bueno, con determinada secuencia de jugadas, ¿sí? Posteriormente yo quiero llegar a este tipo de posición. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre un plan de atacar el rey del rival, ¿sí? Ese puede ser un plan para el blanco, ¿sí? Y bueno, de hecho, ahí comenta que había una idea, por ejemplo, de jugar rey H1, G4, ¿sí? Y en algún momento, por ejemplo, llevar este caballo a E2, a G3 y a F5, y luego jugar un F4, ¿sí? Ese podía ser un plan para el... Ese podría ser un plan para el blanco, ¿sí? Siempre debemos tener un plan. Nosotros generalmente hacemos jugadas muy naturales en la apertura,
porque ya son bastante conocidas y están bastante estudiadas. Pero lo más probable es que esas jugadas naturales de la apertura siempre tengan un plan detrás. ¿Para qué quiero un plan? Bueno, nosotros debemos siempre jugar con un plan porque es hacia donde nosotros queremos ir, hacia donde nosotros pensamos ir. Obviamente, después el rival juega también y no es que nosotros juguemos solos, pero nos ayuda a tener un orden y a tener determinados objetivos en nuestras partidas, ¿sí? El objetivo, ya les digo, puede ser desde atacar al rey, como en este caso, podría ser un plan del blanco, o puede ser un plan más simple, ¿no? Generarle una debilidad al rival, lograr determinada estructura de peones. Ya lo voy mechando con cosas que dijeron otros compañeros en otras clases antes, ¿no? Bernardo, por ejemplo, el lunes habló bastante de las estructuras de peones. Bueno, puede ser un plan lograr cierta estructura de peones con alguna debilidad del rival. Bueno, puede haber varios planes, ¿no? No me voy a detener en eso. Pero ciertamente hay que jugar con un plan en algún momento. Y el blanco jugó alfil G5, que parece una jugada de desarrollo normal, ¿sí? Recordemos que en la apertura tenemos que lograr sacar todas nuestras piezas lo más rápidamente posible y a las mejores casillas, a las más activas, pero no, en este caso no es la idea más correcta. Vamos a ver que Capablanca le pregunta al alfil dónde va a ir, el alfil se va a H4 y juega C5. La idea de C5 más que nada tiene que ver con controlar la posible ruptura en el centro del blanco, ¿sí? Con D4. No estoy haciendo tantos comentarios porque todavía no viene lo relevante hasta este momento, ¿sí? El blanco acá cae en esta jugada, que nosotros le vamos a dar un signo de interrogación, cuando en realidad parece, o podría parecer, que es una jugada interesante. ¿A cuántos de ustedes les gusta esta jugada, por lo menos a simple vista? A varios de nosotros nos debería gustar esa jugada porque ¿qué amenaza? ¿Cuál es la amenaza del blanco? A mí me gusta, dice Tomás. Tabaré también. Amenaza del caballo, dice Máximo. Bueno, está bien. Sí. Vemos que hay dos piezas, ¿sí? Apuntando hacia el caballo de F6. Me gusta, me gusta. A mí me gusta, dicen. Bien. ¿Por qué es mala la jugada? Dice Máximo. Bueno, primero vamos a decir por qué sería interesante, que me parece que es un poco lo que ustedes están diciendo, ¿no? Clava el caballo y la próxima jugada del blanco, si... Exactamente, ¿no? La próxima jugada del blanco, si el negro lo permite, va a ser o alfil por F6 o caballo por F6, ahí habría que ver dependiendo qué jugar el negro, y exactamente deja los peones doblados, como dicen ahí, deja el rey negro muy debilitado, ¿sí? Recordemos que estos peones inicialmente son los que defienden al rey, al enroque ¿va? Del negro, y obviamente si quedara arruinada esa estructura de peones, bueno, el blanco tendría varias chances de atacar el rey, ¿no? Del rival. Pero resulta que esta justamente era la idea de Capablanca, ¿sí? Es decir, Capablanca tentó al rival, le tendió una trampa al blanco, una trampa siempre entre comillas, ¿no? Porque efectivamente esto era lo que quería lograr. G5, ¿sí? G5. Acá ya les voy a hacer una advertencia. La advertencia es la siguiente. En general, nosotros deberíamos abstenernos, es decir, no deberíamos hacer este tipo de jugadas de peones, que Bernardo ya les dijo y ya les explicó muy bien por qué no debemos mover peones, ¿sí? En general. Y menos cuando es un peón del enroque, ¿sí? Que decíamos que defendía muy bien el rey negro, pero si los empezamos a avanzar, empezamos a generar debilidades, ¿no? Por ejemplo, la casilla F5, la casilla H5. Entonces, ¿por qué podríamos decir que en este caso sí Capablanca entiende que G5 es posible? Bueno, en primer lugar, porque hay un tema táctico,
que vamos a ver por qué no se puede jugar caballo por G5. Primero descubramos eso. Caballo por G5, ¿por qué no se puede jugar en esta posición? Obviamente la idea sería que si comemos de peón, viene alfil por G5 y se recupera el caballo, ¿no? Pero ¿por qué eso no es posible en este momento? ¿Qué jugada debería ser el negro? Se escuchan ofertas. Caballo D5, caballo por D5, caballo D5. Muy bien. Exactamente, ¿no? Caballo por D5, signo de admiración, está bien. Es la jugada correcta, ¿no? Caballo por D5 y el negro se queda con una pieza de ventaja porque luego sí se va a comer al caballo. ¿Sí? Entonces, tácticamente, esto funciona. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos, muy bien, Sofía, que tiene ahí una forma rara de escribir Sofía, pero parece que dice Sofía. Bueno, Tomás pregunta si caballo por 5, caballo F3. Bueno, el negro podría jugar alfil E7, por ejemplo. Entonces, bueno, si alfil por E7, caballo por E7. Y si E por D5, alfil por H4. ¿No? Y mantengo la pieza de ventaja. Bien. Entonces, esto no es posible. Pero esto es un tema táctico. Su rey queda un poco desprotegido, es verdad, pero el negro aparentemente se defendía bastante bien, ¿no? Entonces nosotros dijimos que el problema era estratégico y no táctico, ¿sí? De hacer este tipo de jugadas. G5 deja muchas debilidades, o deja algunas debilidades. Pero Capablanca ve una secuencia y ve un plan. Es lo que les decía al principio, ¿sí? ¿Cuál es el plan? Bueno, el blanco estaba forzado prácticamente a jugar caballo por F6, podría jugar el G3 también, pero sea algo similar. Y luego de dama por F6, alfil G3. Y este es el momento clave que si Capablanca no hubiera hecho la jugada que hizo, no hubiera tenido sentido debilitar todo el flanco de rey y particularmente de enroque. Quiero ver si ustedes me pueden decir cuál es esa jugada y sobre todo la idea que tiene detrás, ¿sí? El plan. Eso es lo que más me interesa. H5 empieza a aparecer como jugada, H5 de vuelta, H4, bueno, debe ser H5, alfil G4, G4, H5, alfil B5, que supongo que debe ser el alfil G4, alfil G4, alfil G4. Bien. El blanco tiene que jugar. Ah, bien. Tomás, por ejemplo, nos da una idea, por ejemplo, ¿no? Nos dice, bueno, H5 con ideas. Si el blanco juega H3, el negro puede romper en G4, ¿no? Esto está, bueno, al menos es un plan, es lo que decía, ¿no? Si H3, bueno, G4, y es verdad que, bueno, el caballo se tendría que retirar. Aún así, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, luego de este cambio, hay que ver dónde ubicamos el caballo. Podría ir a D2, podría ir a C4, podría ir a H4 también. Y ojo que en algún momento pueda hacer uso de esta casilla, por ejemplo, ¿no? Y ojo que nosotros hicimos todo lo que no dijimos que no íbamos a hacer, ¿sí? Que es mover peones por mover peones, ¿sí? Porque ya dijimos que dejamos demasiadas debilidades, ¿no? Entonces, si bien es un plan, lo cual en ese sentido no está mal, no parece ser un buen plan, que eso es lo segundo que tenemos que considerar, que efectivamente sea un buen plan. Incluso acá, H5 habría que ver H4 del blanco, ¿no? Y eso, por ejemplo, después de G4, hay que ver si caballo G5 o caballo D2 más probablemente, pero ya no tenemos más movilidad de peones en ese flanco y podríamos tener algún problema de enroque. Sigo viendo más comentarios, lo cual me parece muy bueno. H5 están diciendo igual.
Bueno, si retoma Máximo pregunta, que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, H5, H3, G4, podría retomar H por G4, el fil por G4, que podría ser razonable, me parece bien, parece una idea interesante. Hay que ver si no, en algún momento no tenemos problemas con el peón de H5, ¿no? Pero en principio parece una idea interesante, por lo cual sugiero entonces que a H5 hagamos la jugada H4, ¿no? Evitando todo tipo de problemas en ese sentido. Bueno, ese era un plan. Me parece bien que hayan buscado un plan, más allá de la idea, de la jugada concreta, perdón, pero ese plan nos implicaría seguir debilitándonos. Y en realidad hasta ahí llega Capablanca, es decir, bueno, no se va a debilitar más, ¿no? Ya lo hizo lo suficiente, sino que su objetivo es otro, ¿sí? Su objetivo tiene que ver con la jugada que ustedes, algunos dicen por ahí, que es alfil G4, ¿sí? Buena jugada, aparte. La cuestión es entender por qué Capablanca juega alfil G4 y les voy a contar una cosa. Les voy a contar que Capablanca, que además se ve que no era demasiado humilde en ese sentido, Capablanca, creo que fue una jugada después, pero intuyo que ya lo podría haber dicho aquí, Capablanca dice que está ganado, ¿sí? Que el negro, luego de un par de jugadas que vamos a ver ahora, pero probablemente ya lo hubiera dicho aquí, el negro está ganado, ¿sí? Y sin embargo no ha ganado ni un peón, ni una pieza mucho menos, ni nada por el estilo. Sin embargo, Capablanca, campeón del mundo, dice que está ganado. ¿Cuál es la idea del fil G4? ¿Cuál es el plan correcto? ¿Y por qué el fil G4 es una muy buena jugada? Vamos a pasar. Bueno, fíjense que alguien lo decía por ahí. En primer lugar, clava el caballo, muy bien, muy bien. Tácticamente eso es importante. Es importante porque, bueno, el caballo no se puede retirar, ¿no? Y como el caballo no se puede retirar, aparece lo que está diciendo Marcelo, ¿no? Y lo que ahora está diciendo también Nicolás. La idea de Capablanca, se las revelo, ahora sí, luego de H3, es jugar efectivamente alfil por F3, y luego de dama por F3, dama por F3, G por F3. Bien, y ahora sí, quiero que todos ustedes, que ya han estado en varias de estas clases, que han escuchado mucho a Bernardo hablar sobre la evaluación de la posición, que han escuchado también a Rafael, a Claudio, a Guillermo, a Manolo, hablar sobre un montón de cosas, como la actividad de las piezas, como la idea, lo que les comentaba de generar planes y demás. Quiero que ustedes me digan por qué, primero que evalúen la posición, ¿sí? ¿Quién está mejor, quién está peor y por qué? ¿Sí? Y cuáles son el o los planes correctos. Ya me están tirando jugadas, pero lo cual está bien, es decir, siempre hay que tener alguna idea de alguna jugada. Pero antes de jugadas, que aparece mucho F5, antes de jugadas quiero tener un plan y quiero tener una evaluación. Las negras están mejor, dice Emma, bien, bueno, ya es alguien que está evaluando. ¿Por qué están mejor las negras? ¿Y por qué hacen la jugada F5? Esa es también la otra pregunta. Más o menos igual para Leo Méndez. Es verdad, en el sentido de que el material, por ejemplo, es exactamente el mismo. O sea, Capablanca no ha ganado ningún peón, ninguna pieza, ni nada. Pero ahí vamos a comparar la calidad de las piezas, por ejemplo, y la estructura de peones. Muy bien. Bueno, parece que la idea de F5 es atacar por el flanco de rey, nos dice Santino. Está mejor el negro por la estructura de peones, dice Tomás. Emma dice que porque tiene los peones más adelantados. Máximo parece que nos da un plan, que es rey H7 para pasar las torres. Todas son cosas muy interesantes las que están diciendo. Todas cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo el tema de la estructura, vamos a empezar por ahí.
El alfil de las negras precisa movilidad, es verdad. Ya vamos a ver qué hacemos con ese alfil. El blanco tiene muchos peones doblados, dice Leo. Bueno, vamos a empezar por la estructura, ¿no? La estructura de peones, si bien parecería que la del blanco es inferior, bueno, no es tan grave, digamos, ¿no? Porque la posible debilidad que podría ser el peón de F3, perdón, esa posible debilidad por ahora no va a ser atacada, ¿no? O sea, no hay demasiadas ideas del negro para atacarla, salvo la que están diciendo por ahí, presionar los peones doblados es la idea de F5, si toma y si no toma, dejar sin juego el alfil. Bien, la idea de F5 y presionar es que en realidad, se lo voy a mostrar con jugadas, Rey G2, por ejemplo, por decir de alguna manera, una jugada que pueda hacer el blanco. Y bueno, el detalle es que el blanco logró abrir la columna E, y si bien yo puedo presionar en F3, el blanco también va a presionar en E5. ¿Sí? Entonces, por ahí el blanco puede tener algún tipo de compensación y algún tipo de idea. ¿Sí? Entonces, y no es tan fácil atacar F3, salvo además de poner las dos torres, ¿no? Supongamos torre F8, pero el blanco trae la otra torre, y si yo como en F3, me comen en E5, y estoy cambiando peones, ¿no? Nada más. Y bueno, después que el negro, si el negro hace una jugada X, vamos a poner esta, y yo puedo defender el peón de F3, ya no es tan fácil lograr con negras otra forma de atacar en F3, ¿sí? Ese es un primer punto importante, ¿sí? O sea que la estructura de peones, si bien podría ser un poquito mejor para el negro, parece no ser decisiva o no ser tan importante. Pero se nos está escapando, que alguno lo dijo, pero bueno, obviamente no voy a quemar tan rápidamente la respuesta. Algo mucho más importante y algo mucho más significativo para la posición. ¿Por qué el negro está mejor? Siguen diciendo algunas ideas que son interesantes, ¿no? Pero me quiero quedar antes con la evaluación, ¿no? Bueno, yo les voy a contar. El negro. Bien, bueno. Acá apareció alguien que dice que el negro tiene pieza de más. ¿Por qué el negro tiene pieza de más? Alguien que me explique eso. Yo veo la misma cantidad de piezas. ¿Por qué dicen que el negro tiene pieza de más? El alfil del blanco no tiene posibilidad de jugar, dice Marcos. Porque el alfil está muerto entre sus propios peones. Valeria Delgado dice, porque las blancas tienen peones doblados. Eso es verdad, ya lo mencionamos en relación a la estructura de peones. Pero no tiene nada que ver. Alfil no tiene nada que ver con el tema de por qué el negro tiene pieza de más. El alfil no tiene movilidad. Bueno, exactamente, el alfil del blanco está sin jugar. Bien. Bueno, ahí Máximo nos dice algo interesante, que es que el alfil del negro tampoco tiene demasiado juego. ¿Sí? Emma dice una torre olvidada. Bueno, las torres están aproximadamente iguales, ¿no? Todavía ninguna ha entrado en juego, lo cual está muy bien que ustedes lo tengan en cuenta. Pero lo más importante y fundamental es lo que ustedes mencionaban. Algunos de ustedes mencionaban, mejor dicho. Que es que el blanco efectivamente tiene pieza de menos o el negro tiene pieza de más. Les voy a contar después, además, otra anécdota. Yo esta partida no la conocí hace tiempo ya, obviamente, pero estábamos en un Panamericano, si no me acuerdo mal, era en Mar del Plata o en Córdoba, bueno, uno de esos lugares, y analizando una partida de algún compañero uruguayo, estábamos con Bernardo Rosselli, que era el entrenador en ese momento, y quedó una posición similar a esta no me acuerdo si en medio juego, la apertura, bueno, en algún momento.
Y Bernardo dijo, bueno, miren, pongan en Chessbase la partida Winter Capablanca, ¿no? Bueno, la fuimos pasando hasta que llegamos a un momento parecido a este y nos preguntó, bueno, lo mismo que les estoy preguntando yo a ustedes, ¿no? ¿Quién está mejor y por qué, básicamente, ¿no? Y entonces creo que yo o alguien más, no me acuerdo, respondió, no, me parece que el alfil del blanco es un poco malo. Y bueno, me contestó que no solo era malo, sino que era un alfil que no iba a jugar más en su vida. Que eso creo que alguien lo dijo más atrás en el chat. ¿Sí? Por eso estoy muy de acuerdo con, creo que fue Hugo, no me acuerdo quién fue, más arriba, que decía que el negro tiene pieza de más. ¿Sí? Por eso es que Capablanca decía que estaba ganado, ¿sí? Que era una cuestión de técnica. ¿Sí? Entonces, esta partida, toda la partida va a girar en torno a el alfil malo del negro, del blanco, perdón. Y que no, como dijimos, no solo es un alfil malo, sino que jamás en su vida se va a poder activar. Efectivamente, el blanco tiene pieza de menos, ¿sí? Esa es un poco la idea. Cómo jugar contra una pieza y dejarla olvidada y sin juego en un sector del tablero, ¿sí? En este caso el alfil de G3. Por eso es tan conocida esta partida, ¿sí? Y bueno, y el plan no es específicamente jugar F5 ya, que es posible, pero como les digo, el blanco podría tomar y tener algún tipo de contrajuego, sino jugar F6 y muy bien Hugo Sosa, que nos dice que si no vamos a atacar en el flanco de rey, ¿dónde vamos a atacar? Si no vamos a atacar en el flanco de rey, ¿dónde vamos a atacar con negras? En el flanco de dama, muy bien, exactamente. Fíjense como el negro dice, no es necesario tocar el flanco de rey, porque ahí es donde el alfil, yo no le puedo dar vida al alfil, ¿no? Yo una vez jugando una partida cuya posición no tenía nada que ver con esta, pero donde logré encerrar un alfil del rival, creo que era, alfil si no me equivoco, después en un momento él sacrificó algunos peones y le dio vida a ese alfil, ¿sí? Entonces yo no puedo con negras, en este caso, no puedo con negras, en este caso, darle ninguna chance al alfil del negro para que juegue, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente, la partida se traslada al flanco de dama. El blanco jugó rey G2 y A5. ¿Sí? Está bueno también. Todas estas son jugadas clásicas, que después terminan siendo clásicas, pero porque tienen un plan, una idea muy interesante atrás, ¿no? La idea del negro es ganar espacio en el flanco de dama, como dice ahí, ¿no? Seguramente hasta 4, bueno, 3 hay que ver, porque cierra demasiado la posición. E incluso podría darse algún pasaje de torre. Esto también ténganlo en cuenta como una idea posible. ¿Sí? Cuando uno no tiene columnas abiertas para activar las torres, esta es una idea interesante también, uno puede a veces jugar con las torres por delante de la cadena de peones, ¿sí? Esa es otra idea interesante que pueden llevarse de esta partida. Bueno, A4 jugó el blanco para evitar que el negro avanzara por allí. Rey F7. Bien, ahora les voy a preguntar simplemente, nos acercamos a un final, ya más o menos hemos cambiado las damas, ¿no? Y nos quedan solo 2 torres y alfiles. Entonces, ¿por qué el rey irá a F7? ¿Dónde van los reyes en el final? Pregunta de examen. Al centro, muy bien. Exactamente. No es fácil atacar los peones del blanco. No, no. Es verdad, Máximo tiene toda la razón. Máximo tiene toda la razón. No es fácil atacar los peones del blanco, pero inicialmente el rey del negro se posiciona en el centro. ¿Sí? Bueno, se trabó, dice Sofía. Voy a ir de vuelta. Pero en principio creo que sigue funcionando bastante bien el resto. Entonces, bueno, decíamos que el rey del negro se acerca al centro del tablero.
obvio, dice, bueno, U800B o algo así. El rey negro se acerca al centro. Bueno, acá para los jugadores más, para aquellos que de repente estas ideas relativamente simples las tienen bastante claras, los desafío ahora a encontrar un plan con las blancas. Porque ya dijimos mucho para el negro, ¿no? Algo le tenemos que dar al blanco. Sol en realidad. Ahora te digo sol entonces. Bueno, vamos a encontrarle un plan a las blancas. Si es que tienen algún plan, ¿no? H4 dice Rubén. Rubén, ¿a dónde vas con ese H4? ¿Cuál es la idea? Nicolás dice F4 para sacar el alfil. Ah, y activar el alfil. Bien. Bueno, F4. Esa jugada sería interesante, digamos. Sería interesante en algún momento porque podría llegar a posibilitar que el alfil juegue por F2, por ejemplo, ¿no? F3 y F2. Pero es verdad que pierde bastantes tiempos. Yo lo consideraría si no fuera exactamente esta posición, donde además eso permitiría que, por ejemplo, si yo tomo de E por F, juego alfil E5 e incluso mejora el alfil del negro, ¿no? Entonces, si bien el blanco vuelve en algún momento a jugar con su alfil, bueno, parece que el negro justamente ahí quedaría muy activo también, ¿no? Entonces, podría ser una idea interesante, pero en este caso no es la mejor. H4 para sacar el alfil. Claro, pero H4, si yo me mantengo y juego simplemente rey E6, por ejemplo, ¿cómo va a lograr ese alfil jugar si en realidad H por G5 yo puedo retomar en H por G5? Esa es un poco la pregunta. Torre A3, bueno, torre A3 puede ser interesante, lo que les decía, pasar alguna torre por delante de la cadena de peones. Ojo que hay un C4 que hay que estudiar a ver si el alfil del negro no se activa demasiado, ¿no? ¿Qué más? B3 mejora la estructura de peones. Bueno, B3, ya dijimos, ¿no? Toda movida de peón genera alguna debilidad. Es verdad que en este caso B3 pone un peón en casilla opuesta al color del alfil, por lo cual no sería tan grave, ¿no? Pero en principio tratemos de no mover peones, ya lo dijimos. Torre H1 para H4, C4 para el blanco, dice Nicolás, para dejar el alfil del negro más encerrado. Bueno, eso es verdad. Pero siempre el alfil del negro tiene más perspectiva de activarse. Aunque a corto plazo, digamos, no parezca, pero tiene obviamente muchas más chances que el alfil del blanco, ¿no? Y además C4 deja debilitado un poco el peón de D3 también, ¿no? C3 y D4 puede ser una idea, pero de vuelta deja débil D3. C4 e intentar bloquear el flanco de dama. C4 para torre A3 y se puede atacar con una torre y defender las debilidades con la otra. Bueno, la verdad me deja muy contento que puedan pensar tantos planes. Realmente es muy interesante que se les ocurran varias ideas. Después nosotros afinaremos cuál es la mejor, ¿no? En nuestras partidas, pero está muy bien. El blanco debería tratar de bloquear la posición porque chance de ganar no parece tener. Bueno, realmente muy bien todo lo que han dicho, ¿eh? Efectivamente, este es un comentario de Kasparov, o sea que nosotros deberíamos hacerle caso. Aparentemente C4 era muy interesante para Kasparov como una chance de empatar, obviamente, en lo que dice José Luis. El blanco, perdón, no está queriendo ganar esta partida, ¿no? Simplemente está tratando de igualar. ¿Y por qué C4? Bueno, algunos de ustedes decían bloquear la posición, ¿no? Mostraban algunas ideas, lo cual está muy bien. Pero hay un concepto que está bueno, que capaz que ya lo manejan, pero bueno, está interesante refrescarlo, ¿sí? De este tipo de posiciones, donde yo ya no tengo chance de ganar, ¿sí? Lo que estoy buscando es generar una posibilidad de defenderme. Y
generar una posibilidad de defenderme, en este caso, no de la forma más activa que uno podría querer, sino en cierto caso pasiva, pero donde el rival no puede progresar, ¿sí? ¿Cómo se llama ese concepto donde yo logro, con determinada composición de mis piezas y de mis peones, que el rival no pueda progresar, aún estando yo inferior o incluso con material de menos? Muy bien, muy bien. Exactamente. Una fortaleza. Lo dicen por ahí Seba, lo dice Marcelo Lujambio, lo dice ahora Leo Méndez, muy bien. Exactamente, ese es el concepto que me parece interesante, que lo podemos ver hoy, de repente en ese momento a ninguno se le hubiera pasado por la cabeza, pero que hoy podemos ver como una idea muy interesante de generar una fortaleza, ¿sí? Ese es un concepto que está bueno tener. No es lo ideal, es decir, C4 no es el movimiento ideal que nosotros quisiéramos hacer en una posición donde le quitamos mucho juego a varias de nuestras piezas, pero en este caso es interesante para el blanco tratar de generar esa fortaleza y que el blanco no tenga ninguna chance de progresar, ¿sí? Bueno, ahí da unas líneas, pero voy a pasar rápidamente para mostrar. Igual un plan para el negro puede ser, para C4 puede ser, sí, hay planes para el negro, ¿no? Es más, yo traté de buscarle un poco la vuelta, C6 y torre B8 está muy bien, máximo, es verdad, incluso torre A6 con idea de torre B6 es interesante, pero bueno, ahí Kasparov, en su libro que Rafael también les comentaba, Mis geniales predecesores, da algunas líneas y bueno, aparentemente todas llevan a que el blanco se defienda, ¿no? Pero bueno, lo pueden ver después porque así no gastamos tanto tiempo, ¿no? Bueno, torre H1 y H4 fue la idea del blanco, pero van a ver que en la partida, por eso les preguntaba, ¿y después qué? El negro no tuvo ningún tipo de problemas porque eso no le permite al blanco mejorar la situación de su alfil, ¿no? Que eh, va a seguir sin juego en G3, ¿no? Y el negro lo que sí hace, como decíamos, es seguir jugando en el flanco dama. Esto es lo que decíamos también de capa blanca en el sentido de un jugador posicional que se confiaba mucho en sus evaluaciones y en sus planes, ¿sí? Y se adecuaba a ellos. Generalmente no cambiaba demasiado sus planes, salvo que hubiera alguna cuestión táctica o lo que fuera, ¿no? Pero acá sigue, de acuerdo a su plan. Fíjense como la torre en la columna abierta. La torre en la columna abierta en este caso no tiene demasiado valor, ¿sí? Porque no hay ningún objetivo de ataque, ¿no? Un objetivo lejanísimo podría ser F6, pero bueno, de hecho el negro lo defiende muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, B3, C6. Acá un detalle, importante no jugar, por ejemplo, B5 con idea de abrir líneas tan apresuradamente porque ahí el blanco sí se puede activar y obtener él mismo un objetivo de ataque, ¿no? Entonces, primero C6, ¿sí? Torre A2, B5, ahora sí. Las negras mandan las torres a segunda fila. Bueno, torre A1. Y bueno, este es otro momento interesante, ¿no? Cuando ya el negro realizó todo su plan, ¿no? Es decir, hizo la primera jugada para abrir líneas en el flanco de dama, B5, puso la torre en B8, ¿sí? Todo ese tipo de jugadas ya preparatorias ya las hizo. Después tenemos que buscar lo que también nosotros conocemos como ruptura, ¿sí? En algún momento hay que hacer una ruptura en la posición que nos permita generarle al rival más debilidades, ¿sí? Y con eso yo pueda lograr la ventaja. En el caso de que el blanco jugara C4 acá, que me están preguntando, bueno, fíjense que ahora sí, abriendo la columna B, el negro tiene varias posibilidades de ataque, ¿no? Después hay que ver si le da o no para ganar, pero aparentemente ya hay dos debilidades, que son A4 y D3, y eso generalmente es suficiente para ganar una partida en ajedrez, ¿sí? Pero no quiero detenerme demasiado para no usar del tiempo.
Y bueno, lo que les mostraba es C4, lo que pongo como la ruptura decisiva, ¿sí? Ahora sí vamos a lograr abrir líneas y o generar debilidades para el blanco, y esto sí va a ser suficiente para ganar, ¿no? Bueno, acá el blanco retomó en B5, C por B3, acá un detalle táctico simplemente, si toma en A5, el negro logra coronar en B2, con B2 y B1, entonces retomó en B3 y torre por B5, ¿no? Fíjense cómo de vuelta el negro ahora logra generar las dos debilidades, ¿no? B3 y D3. Y la de A5 va a ser fácilmente defendible, ¿no? Claramente el negro puede defenderlo mejor. Y fíjense cómo el blanco no ha hecho ni una sola jugada con su alfil. No se ha movido de ahí, ha quedado quietito y sin ningún tipo de juego, ¿no? Entonces, bueno, torre A4, torre por B3 simplemente, T4 como un intento. Obviamente ahora sí darle vida al alfil, ¿no? Esto acá es el momento donde ya la partida está ganada. Ahora sí está claramente ganada para el negro. Lo que no podemos hacer es darle al blanco una posibilidad, por ejemplo, que cambie los alfiles de casillas negras, ¿no? Que le da al menos alguna chance al blanco. Entonces a D4 simplemente torre B5, torre C4, torre B4, torre por C6 y torre por D4. Y acá abandonó el blanco, abandonó Winter antes de que esto fuera una pesadilla, ¿no? Obviamente hay un plan libre y hay una pieza de más, como me dijeron muy bien más temprano. Creo que esa es la elaboración correcta, ¿no? El negro está jugando con pieza de más. Lo que pasó después en algún momento es que el blanco alguna opción tuvo, ¿no? Con eso que conversábamos de la fortaleza, pero el negro tenía un plan muy claro, un rumbo muy claro, más en ese momento, y no se apartó de ese plan. Por eso, al principio de todo les mencionaba que es muy importante tener un plan, ¿sí? Obviamente en esta partida todo fue más sencillo porque teníamos una pieza de ventaja, ¿no? En el juego. Bien, entonces bueno, esta es una partida clásica porque justamente nos muestra cómo jugar contra una pieza. Este es el típico caso, nosotros estamos jugando contra una pieza. Capablanca, desde la jugada G5 hasta el fil G4 y el fil por F3, todo su plan era jugar contra el alfil de G3. Y bueno, sabiendo que esa iba a ser su ventaja, después la convirtió relativamente fácil, ¿no? Por eso él decía desde temprano que ya estaba ganado, ¿no? Bueno, llegamos bastante bien, ahí medio justo de tiempo. Quiero saber qué les pareció la partida y sobre todo si la conocían o conocían la idea. ¿La conocían la partida? Me imagino que no, porque me lo hubieran dicho. Pero, ¿qué les parece la idea a aplicar? Como les decía, nosotros esto lo que tenemos que hacer es tratar de aplicarlo en nuestras partidas, ¿no? Es una idea para aplicar. ¿No la conocían? Genial, no la conocían. Todos los días vemos ideas nuevas. Muy bien, Hugo, es algo muy importante eso, ¿no? Todos los días aprendemos cosas nuevas, siempre. Es más, yo preparando todas estas clases, por supuesto que estamos aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Muy interesante. Me la mostró Saralegui. Bueno, sí, a Mario seguramente esta partida le encantaría, ¿no? Bueno, el plan de ganar una pieza sin comérsela. Bueno, puede ser un buen resumen, ¿no? ¿Cómo ganar una pieza sin comerla? Muy bien. Épica. ¿Vieron cómo, algo de lo que decía Rafael la otra vez, ¿no? Estos clásicos generalmente no son unas entregas, a veces sí, pero generalmente no son unas entregas fantásticas como podemos apreciar en algunas partidas más de la actualidad, sino que nos dejan enseñanzas e ideas muy interesantes, ¿no? No las puedo aplicar jugando rápidas, pero cuando volvamos a jugar lento lo haremos. Está bien. Muy interesante. Bueno, bien. Bueno, me alegro que espero que hayan disfrutado, que les haya parecido interesante. Creo que
nos sirve, como decía, a todos para aprender. Y bueno, ahora les voy pasando el dato que en breves momentos vamos a jugar un match muy importante en nuestro país, que es el match de Paysandú contra Banco República, así que me tengo que ir a aprontar para eso. Y también les paso el dato de que de noche, muy tarde, pero bueno, de noche, 23:45 se juega un match entre Uruguay y Perú en chess.com. Todos pueden entrar si quieren y jugar también ahí. Así, bueno, tratamos de aplicar algo de lo que aprendimos, ¿sí? Bueno,